datos. Muchas gracias por conectarse, reproducir, compartir nuestras conversaciones. Para nosotros es un honor que lo puedan hacer. Hoy llevaremos a cabo una conversación que promete ser sumamente interesante y que hemos titulado Miradas Budistas. Se conecta desde Calley, Puerto Rico, desde mi pueblo natal, eh, Juan Rivera Santiago, que es nuestro invitado de hoy para estudiar, para conocer, para ampliar, si fuera el caso, nuestro conocimiento sobre el budismo. Juan Rivera Santiago es, como dije, puertorriqueño, es estudioso y practicante del budismo. Saludos, Juan, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Martín, por la invitación y por la oportunidad de tener otros medios para hablar de distintos temas. Así es. Tengo por aquí una gatita que ha hecho un brinco, ¿verdad? Pero eso es parte del asunto. Juan se conecta desde Calle y olvidó decir que yo me estoy conectando desde Jardín, Antioquia. Usualmente pues hacemos las conversaciones aquí en Jardín. Varias conversaciones las hemos hecho a distancia. Esta es una de esas que se llevan a cabo a distancia. Él desde Calle y yo desde Jardín. Bueno, eh, quisiéramos comenzar como siempre con algunos datos biográficos. Eres puertorriqueño, eres callejano, al igual que yo. ¿Qué otros aspectos deberíamos conocer antes de embarcarnos en las miradas budistas? Puertorriqueño, callejano, a veces nos ponemos a pensar qué hace un budista callejano y puertorriqueño navegando en este mundo tan exótico y extraño que es el budismo. Y bueno, llevo siendo budista hace desde antes de los 25 años. Vine a conocer el budismo gracias a un maestro de kinesiología mío que me invita al centro, uno de los centros de Puerto Rico, a Ganden Chedrulin. Desde esa invitación yo siempre había sido bien escéptico o medio curioso acerca del budismo, pero al llegar al centro, y me acuerdo que la primera vez fue una práctica de Guru Yoga, no me acuerdo si fue cantada en tibetano o fue cantada en español como tal. Me llamó mucho la atención y la forma que tenían los tankas y las distintas, un centro muy bonito aquí en Puerto Rico. Y desde ahí, pues, comencé una búsqueda que me lleva hasta hoy día, prácticamente 15 o 17 años, prácticamente o más, estudiando budismo, tanto a nivel local en el centro, como ahora mismo yo estudio en el Instituto Soukapa. Sigo estudiando budismo a nivel de estado de maestro de budismo, como tal, en Italia. En Italia. Muy bien. Hay un dato interesante y básico para que de algún modo nuestras amigas y amigos puedan comprender mejor el asunto. Dice, soy un puertorriqueño budista, eso suena extraño. Quizás suene extraño para alguna gente, pero para otros no en este planeta. Primera pregunta básica, ¿qué es el budismo? ¿Es una filosofía? ¿Es una religión? ¿Cómo lo defines? Realmente casi siempre se conforma esa pregunta por tres cosas. Si es religión, si es filosofía o si es un estilo de vida. Que muchas personas cuando me hacen esa pregunta, y realmente la contestación es que son las tres. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la motivación porque la persona haya entrado en el budismo, es normalmente cómo va a adentrarse en ello. Si muchos de los budistas consiguen un lama o conocieron al Dalai Lama o conocieron un gran maestro, y ahí hay gente que se adentra más en la cultura y en la religión. Hay personas bien estudiosas que conozco en Puerto Rico, psicólogos, doctores, que le encanta la filosofía y van adaptando distintos aspectos del budismo y lo van adaptando a su vida. No específicamente que sean budistas per se, muchos de ellos son cristianos, teósofos, tienen distintos tipos de religiones y simplemente del budismo siguen adaptando
distintos patrones. Y hay personas que por su estilo de vida, sea de comer orgánico, de hacer yoga, de meditar mucho, adaptan mucho y lo toman como un estilo de vida o como parte de su filosofía como tal. Y ahí estoy muy de acuerdo con lo que dice el Dalai Lama. El Dalai Lama da una metáfora bien bonita. Él dice, imagínate que tu práctica espiritual es una pizza. Y él dice, lo que tú quieras echarle en el topping es lo que tú quieres. Si a ti hay personas que hay temas del budismo que no les agrada específicamente de otros tipos de culturas religiosas, y él dice, los ingredientes que tú le vayas a añadir, tú lo añades a tu pizza específicamente. Y de ahí tú creas tu propio sabor de qué es lo que tú necesitas. Si la puedes puedes definir tu pizza como una pizza budista o como una pizza mixta como tal con distintos ingredientes, pues créeme que ese va a ser el sabor. Por eso hay muchos practicantes de distintas denominaciones dentro del budismo. Exacto, o sea que no hay como en otras religiones, digamos, sobre todo las religiones monoteístas, un dogmatismo que exija que la persona practicante del budismo tiene que seguir una línea específica, que puede haber esa posibilidad de que alguien, como bien señalas con ese ejemplo interesante de la pizza, pues el topping que le está poniendo es un topping básicamente de una práctica filosófica de vida, de un estilo, de un modo de vida, pero quizás no con una profundización, digamos, como la que tú estás realizando, es decir, a un nivel de estudio continuo, de preparación, de capacitación, quizás de ser maestro o mentor de otros. Uh-huh. Y dentro del budismo también, como existen 5 escuelas filosóficas, también nos podemos encontrar el tipo de practicante que te diga, mira, hay Gelup, Kagyus, Nyingma y Sakya y Jonas, que son las 5 escuelas filosóficas, y hay personas que se enamoran de una línea como tal y no se salen de esa línea. Ellos dicen, mis maestros son todos Gelup y se van por esa línea y pues se les respeta a todo el mundo. Yo en lo personal tengo maestros de las 5 escuelas, aunque mi punto principal es Gelup, que es prácticamente el linaje del Dalai Lama como tal, y esa es prácticamente mi filosofía, pero tengo maestros tanto Kagyu, Sakya de distintas escuelas que me han dado instrucciones, iniciaciones y son grandes maestros brutales, pero dentro de mi filosofía y estudio estoy dentro de la escuela Gelup como tal. Sí, hace algún tiempo tuve una conversación con mi maestra de yoga, Andrea Parra. Yo practico yoga hace ya algunos años y justamente parte de lo que dialogábamos era sobre ese aspecto de cómo alguna gente, al escuchar una práctica filosófica, religiosa, estilo de vida, como lo es el budismo, si su formación ha sido muy conservadora, tradicionalmente, pongamos en nuestro caso cristiana católica, en ocasiones se les hace difícil aceptar esa posibilidad de otras vertientes filosóficas de ver el mundo. Y planteo esto como trasfondo, porque tú y yo venimos del mismo municipio, incluso del mismo barrio. Generaciones distintas, pero quizás nos topamos con formaciones muy similares. Es decir, unas formaciones que venían incluso de tradiciones familiares, ¿no? ¿Cómo se te hizo a ti o cómo se te está haciendo esa transición de una formación posiblemente lo que es tradicional allá en Calle, en el barrio, lo que fue para nosotros un cristianismo católico, digamos, y tu apertura al budismo? Bueno, desde chiquito yo siempre tenía como esa espina. Mi familia prácticamente, y mi abuela y muchas de mi familia, tengo una formación católica bien fuerte. Yo estuve en colegio adventista, he estado en distintos aspectos dentro del cristianismo, pero siempre existía ese punto de mí que había algo que me gustaba
más, que yo encajaba con otro tipo de filosofía. No quiere decir que rechacé el cristianismo en todos sus vertientes, ni que mucho menos no pueda compartir con un cristiano. ¿Entiendes? Yo trabajé en un colegio cristiano hace poco cocinando para los niños y realmente ese no era un problema para un budista. Es mucho más fácil adaptarse a otro tipo de filosofía dentro del respeto que se tiene de cada uno. Pero algo que sí me he dado cuenta es que muchos de los practicantes budistas siempre salieron de algún tipo de sufrimiento o algún tipo de respuesta dentro de ellos que le decía, hay una respuesta más a lo que yo necesito. ¿Cuál es la metodología que a mí me puede dar felicidad, que me puede llegar a una calma mental, que me puede llevar a una realización que yo me sienta pleno como persona? Y a mí, en mi búsqueda, el budismo fue la que me dio todas esas respuestas. Y ahí me quedé yo como que, ok, aquí tengo lo que necesito y lo que me gusta. Y ahí hay un aspecto muy filosófico, porque precisamente la filosofía busca ese porqué, ese sentido de las cosas. Sobre todo, a mí me gusta mucho trabajar lo que es la perspectiva ética. Y cuando tú planteas esa búsqueda, que es una búsqueda personal, es una búsqueda existencial, y es un encuentro en el cual tú dices, aquí es decir, he llegado a un estado, he llegado a un modo, a un sentido. Pues por eso te decía, va más allá de los aspectos dogmáticos. Es decir, porque uno pudiera decir, bueno, déjame ver en qué creo. Ah, espérate, ya me apegué a esto y como tengo esta creencia específica y no me puedo salir de ahí, eh, pues ya encontré el espacio. Pero desde un nivel más filosófico es una búsqueda libre, es una búsqueda responsable, es una búsqueda, bueno, tan libre y responsable que tiene que ver con la existencia de uno. Es decir, cómo yo logro mi autoencuentro, cómo yo busco adentrarme en una vertiente que permita un autoencuentro. Me parece que por ahí va tu asunto. Es decir, el budismo como ese espacio, como esa vivencia que de algún modo logró para ti lo que quizás en otras vertientes de las muchas que has ocultado no encontraste. Yo pienso que dentro de la vertiente, uno de los choques principales que tuve fue, tenía una formación cristiana bien fuerte, al entrar y ver deidades con muchos brazos, un Chenrezig, el Buda de la compasión con 1000 brazos, muchos ojos, qué sé yo, te choca al principio, pero como yo soy de las personas que si algo me incomoda, yo quiero ver qué es. Porque una vez que tú empiezas a estudiar y a aprender qué son las cosas, como que los velos de lo que es se van yendo. Y entonces tú dices, diablo, esta es la perspectiva que yo tenía de esto, esta cosa con muchos brazos. Y cuando tú vienes a verle, es la acción de compasión hacia los demás seres y whatever. Era una fórmula totalmente diferente, un poco mística para los días de hoy cuando yo entro en el budismo, porque realmente el tipo de hay distintos tipos de budismo, pero el budismo que practico, el budismo tibetano, es uno de los más místicos, simbólicos, con mayor cantidad de tankas, de deidades. Y si no empiezas a estudiar tanto filosofía de India como la filosofía del Tíbet y su forma de pensar, te choca en la cabeza. Muchas personas chocan con eso, como dicen, esto no lo entiendo, es muy complejo, como tal. Y cuando fui desentrañando los pedazos de lo que fui estudiando, dije, esto es más simple de lo que se ve, como tal. Fíjate, me recuerda ahora con ese planteamiento que hace muchos años leí, hubo un monje, de hecho católico, trapense, Thomas Merton, que tenía un conocimiento profundísimo del budismo, del hinduismo, de diferentes religiones y filosofías. Y era llamativo porque precisamente él señalaba algo como lo que tú acabas de decir, es decir, aquello que no comprendo bien, aquello que me choca, que de algún modo pues me está moviendo el piso, porque quizás el piso lo tenía yo muy sólido con lo que había vivido, puede tener uno o dos reacciones, o la del rechazo o
por otro lado, la de la aceptación en el sentido, bueno, vamos a investigar. ¿Por qué me está chocando? O sea, ¿cuál es el contraste? ¿Acaso no puede haber un complemento aquí y solamente un choque hasta la destrucción? Entonces me parece que esa apertura con una mirada crítica, con una mirada libre, pues hace la diferencia. Porque lo contrario es ponerle etiqueta, ¿verdad? Y una etiqueta que en este caso, pues a quien más daño le hace a uno mismo, porque uno está impidiendo la posibilidad de adquirir otro conocimiento y otras vivencias. Y te quisiera preguntar, de esos aspectos que tú has vivido ya a lo largo de estos años en el budismo, ¿cuáles tú dirías que son desde tu práctica fundamentales? Que tú pudieras decir, de algún modo, estas experiencias han marcado mi desarrollo dentro del budismo, que no es otra cosa que tu desarrollo como persona, como familia, como ser humano, como todo lo que haces. Una de las preguntas que a mí me hacen mucho, tanto en mi canal y muchas de las personas en la calle que saben que soy budista, es ¿cómo tú comenzaste? Y normalmente, con muchas de las personas que conozco budistas, siempre empiezan con un sufrimiento, algo que los marcó. A mí me marcó un sufrimiento o un mal karma que logré hacer y eso me impulsó a mí a meterme en estudios budistas, a buscar una respuesta más allá de... Yo estuve estudiando en el sentido del Ganden 3 años budismo, tanto el Lamrim, un año de Lamrim, un año de Madhyamaka, que es filosofía, y un año de filosofía del Tantra. ¿Qué yo pude sacar de eso? Y que es una de las cosas que más me marcó, además de conocer maestros, de conocer distintas personas con distintos puntos de vista, el nivel práctico que tú puedes llevar tanto el budismo, porque todo lo que tú haces, tanto en tu práctica en el Kohin, en tus recitaciones de oraciones y todo, ¿cómo tú llevas eso del Kohin a tu día a día? Y tanto eso va a cambiar con tu pareja, con tu persona, con tu relación con las personas con quien tú trabajas, los consejos que les das a las personas como tal. Eso yo creo que es uno de los puntos más fuertes que a mí me ha ayudado mucho en el budismo. Que he notado a través de los años, yo puedo hacer un pinpoint o un punto trazo hace 15 años atrás y lo que soy ahora, soy mejor persona. El budismo me dio las herramientas para ser más activo, para estar más metido en cosas compasivas, ayudar a las personas. Me ha ayudado a mí en mi casa, en mi persona, con mis hijos, sí. Eso yo creo que es la transformación que más me ha gustado del budismo. La metodología. Y toca prácticamente todos los aspectos de tu vida, por lo que has mencionado. Es decir, no hay una enajenación de decir, bueno, estos aspectos son mi vida social o mi vida laboral o mi vida política y esto es el budismo, sino que hay una integración. De lo contrario sería una ruptura, que es lo que en ocasiones desde una perspectiva de la filosofía religiosa, pues en mi caso como en el caso tuyo, que venimos quizás de unas formaciones y luego hemos ido haciendo aperturas hacia otras, esa posibilidad de abrirse, esa posibilidad de comprender, esa posibilidad de entender que holísticamente tenemos que trabajar con lo que es la complejidad de nuestras vidas y que podemos hacerlo desde una vertiente filosófica, como en tu caso has encontrado el budismo, donde, reitero, pues no estás rechazando ángulos de la vida, sino que estás metiéndolos todos, dándole sentido. Y uno de los puntos importantes del budismo es que no busca cambiar. Lo que está afuera ya te está afectando. Cuando empiezas a estudiar el camino gradual o el Lamrim, dentro de eso te empiezas a dar cuenta que tienes que tomar acción o conciencia de tus acciones, de tu palabra, de lo que estás causando a los demás. Y eso empieza una introspección tan interna que el cambio empieza desde adentro. Entonces no empiezas a culpar a
mira, fulanito me hizo este revolú. ¿Qué yo estoy haciendo que fulanito hizo esas causas para este problema? Y desde ese punto de vista, sembrar las semillas kármicas o las acciones. Vamos a cambiar la palabra karma. Karma quiere decir acción. La acción que causó esa consecuencia. Y prácticamente el budismo, una de las cosas que me gusta es que entre más conciencia tú vas tomando, más vas dejando de soltar distintos aspectos que no te hacen bien, tanto en tu vida, y vas tomando conciencia tanto de ti como de los externos, de tus vecinos, de tu medio ambiente, de la política, y empiezas a hacer qué yo puedo hacer en el punto donde estoy. Y empiezas una actividad algo compasiva desde tu persona. Claro. Veo que ahí es un proceso de vida, es decir, un proceso que toma tiempo, ya tú has mencionado 17 años. Eh, ¿Cómo se definen, o sea, en tu caso, ¿verdad? Porque pienso que diferentes practicantes pudieran dar diferentes respuestas, pero ¿cómo tú defines esas etapas? Decías hace un rato, no soy el mismo que cuando comencé hace X cantidad de años, eso está estipulado. Pero en tu proyección de vida, hasta el camino que has llevado hasta el día de hoy en el budismo, eh, ¿cómo resumes esas etapas y cómo te proyectas en tu desarrollo? Porque eres un estudioso del budismo, eres un practicante del mismo. Ahora mismo, desde como que comencé y empecé a practicar y a estudiar budismo, lo puedo dividir como en tres periodos. Uno de estudio bien profundo. Prácticamente yo me leí lo que hay en español de budismo, la gran mayoría me lo he leído durante años. Ahora mismo mis planes fueron cambiando gradualmente. Me he dedicado más a traducir textos de inglés a español, porque sí me he dado cuenta que en el área de español, Puerto Rico y muchas de las áreas de Latinoamérica ha tenido grandes maestros. Por mucho, en Puerto Rico se ha dado iniciación de Kalachakra 5 veces. Y hay lugares en el mundo, se ha dado yo creo como 6 veces fuera de India. Y Puerto Rico tiene grandes privilegios, ha tenido grandes maestros que han venido, pero prácticamente muchos de nosotros no conocemos Mm. qué fue, quiénes fueron esos maestros, cuáles fueron sus enseñanzas. Y en esta etapa de mi vida me he dado cuenta que estoy saliendo más hacia el público de habla hispana, traduciendo lo que no todo el mundo habla inglés, ni todo el mundo lee en inglés, tratando de hacer material didáctico y explicarle a las personas qué es cada cosa en el idioma y que se pueda entender. Porque dentro del español, aunque yo traduzca, hay veces que tenemos distintas diferencias entre los de México, Argentina, Puerto Rico, Brasil. Tenemos nuestras palabras y nuestra jerga para poner ciertas cosas como tal. Y mi proyección desde ahora, abrirme al mundo dentro del budismo y que el español vaya conociéndose un poco, mucho más como tal, tanto como maestro como estudioso. Porque si no hubiera sido por mi maestro de kinesiología que me llevaste ahí, ¿cuántos budistas tú conoces en tu vida? Yo conozco muchos, pero no conoces porque la mayoría de ellos son tan introspectivos, son callados, no dicen yo soy budista, ¿entiendes? Es como un aspecto tan secreto y en mi vida es exponer lo que a mí me funciona como tal. ¿Qué yo encontré que a mí me funciona? Exacto. Sabes que hace años, cuando todavía estaba enseñando en la universidad, estaba en un curso de, yo no recuerdo si era filosofía de la religión, y se dio una experiencia muy única porque no me volvió a ocurrir en cantidad de años. Pues en un verano el curso era de pocos estudiantes, yo diría 10 o 12, y se da la casualidad que había en el curso un muchacho budista, había dos musulmanes, había una muchacha yoruba. Entonces fue un curso interesantísimo porque de una timidez inicial
de que de momento nos miramos hacia el lado y sí había una gente allí practicante. O sea, usualmente que tú vas a encontrar en un salón de clase, todo el mundo dice que es cristiano, Ujú. de cualquier modo, pero que alguien diga, no, yo soy budista. Y tuvimos la oportunidad de que ellos explicaran, ¿verdad?, sus experiencias. Pero al cabo de los años yo no volví a encontrarme a nadie más que me dijera que era budista. Creo que un profesor, sí, en una ocasión, amigo, ya hace muchos años que no veo. Me crea sentido lo que tú señalas. Es decir, por ejemplo, aquí en Colombia, bueno, yo hace un año y pico que vivo aquí, pero hace más de 10 que estoy viniendo a Colombia y no conozco, ¿verdad?, personas que practiquen el budismo. Eso quizás tiene que ver con otras razones. La gente no... O sea, Colombia es un país de mucha tradición católica muy fuerte y en ocasiones, pues, más allá de que alguien quizás que, como los que practicamos yoga, por ejemplo, estamos en un grupo, no conoces a otra gente que exprese abiertamente tal o cual práctica. Así que me parece muy, muy importante eso que acabas de señalar, es decir, tener esa oportunidad didáctica de que a través del español y sus diferentes versiones, ¿verdad?, en Latinoamérica, como bien señala, las palabras que los significados que tenemos en Puerto Rico, por ejemplo, son muy distintos a los de Colombia. Yo he tenido que ponerme un chip por acá para aprender a hablar español colombiano y español paisa, o sea, porque aquí hay diferentes posibilidades de hablar el español, tiene una riqueza inmensa el país. Pero sí considero que es bien importante ese planteamiento que haces, porque, y sobre todo ese último punto que señalas, lo que te ha funcionado, es decir, no estás teniendo una pretensión de decir, no, mire, esto es, no, es de acuerdo a lo que yo he vivido, esto es lo que me ha funcionado. Y por otro lado, de todo lo que he leído, mire, hay posibilidades de que haya que traerlo a la lengua materna de personas que probablemente nunca han tenido acceso a ese tipo de lectura que tú has tenido la oportunidad de hacer. Y en la medida en que ese conocimiento se difunda, pues creo que es un gran trabajo el que estás desarrollando. Me parece que tienes mucho trabajo por delante. He tenido los últimos 7 o 8 años, créeme que me he puesto, salí de una vez de un retiro que había hecho y sentí la inspiración porque lo había hecho el retiro y la sadhana en inglés y yo no me acuerdo, tenía las horas invertidas, tenía como 5 o 6 horas de diferencia y me recuerdo que una madrugada me levanté y me puse a traducir. Y de ahí yo dije, diantre, mira qué chévere, puedo practicarlo los dos. Y tengo la ventaja de ponerlo los dos. Y desde ahí me puse práctica, además de hacer mis sadanas y mi práctica, a veces tomo mi tiempo, mira, este texto sería bueno en el futuro. A veces estoy 2, 3 años verificando un texto, chequeándole los mantras, chequeando el sánscrito, chequeando las letras de puntuación de India, que son medias raras también porque la A con el puntito abajo, o con una rayita arriba, y eso, la edición me toma muchísimo tiempo, pero realmente el trabajo es gratificante para muchos de nosotros. Recientemente estuviste haciendo retiro en Londres y Inglaterra. en Inglaterra. Antes de que entráramos a grabar, me habías planteado que no es la primera vez, es decir, que has estado en otras ocasiones. Cuéntanos sobre esa experiencia. O sea, ¿estás teniendo una participación con gente de otras latitudes? Ese centro, ¿qué importancia, qué significado tiene dentro de la práctica budista? Ok, yo pertenezco dentro de la FTNT como estudiante y como persona. La FTNT tiene distintos centros, la Fundación para la Preservación del Budismo Mahayana, FTNT, alrededor del mundo tienen sobre 130, 145 centros alrededor del mundo. La Joy es un proyecto, prácticamente una de mis mentores fue Andy Wischercher. Él es uno de los mejores practicantes del Tantra de Kalachakra, como tal. Y durante 3 años yo siempre me estuve conectando con la gente de Inglaterra y de Londres. Con ellos y creamos una asociación bien chévere porque cuando ocurre esto, durante la pandemia. En la pandemia ocurrió algo bien curioso con los budistas que fue, muchos de ellos
iban a sus prácticas en los centros, pero cuando estuvo la pandemia que no pudieron salir, muchos de ellos tuvieron que adaptar la forma de irse online. Y eso hizo una apertura a distintos grupos o distintas personas de distintas partes del mundo. Andy es un practicante y su esposa había fundado el centro de Londres, de Jan Yen Lee, en Londres. Y Andy es un practicante prácticamente de los fundadores de la FDNT hace más de 40 años. Y la primera vez que yo fui a Lion of Joy, él iba a dar su último retiro antes de su último retiro de Kalachakra, lo iba a hacer esa vez. Y me fui directamente sin pensarlo. Compré un vuelo. Arranqué mi inglés. Yo entiendo muy bien inglés. Pateo bastante bien cuando tengo que hablar con distintas personas. No puedo tener la misma conversación en español que la tengo en inglés, pero podemos hablar un rato. Y arranco 3 semanas a Lion of Joy. Lion of Joy es un centro que funciona por donaciones. Tiene prácticamente un bosque y un área de hectáreas enorme y es un centro desarrollado para hacer retiros. Una de las curiosidades de Lion of Joy es que además de tener personas budistas, yo he visto personas Amish allí y de distintas denominaciones que hacen trabajo voluntario allí. Cocinar, ayudar en las camas, siempre van a tener comida. Ellos a veces cobran ciertas cantidades para las personas, para los directores. Y una de las cosas que más me llamó la atención de ir a un centro de retiro fuera de Puerto Rico es que funciona. Lion of Joy tiene prácticamente, no lleva 10 años. Y es un centro precioso, grandísimo, y ver la incorporación de la comunidad. Muchos de los practicantes en Inglaterra son gente mayor, de edad muy poco el joven que vemos. Y yo los veo con un ánimo de personas de 20 y pico de años. Ellos le meten, le protegen, cuidan, y tú decir, wow, ahí funciona. Y una de las cosas que yo quería hacer en Puerto Rico es crear centros de retiro. Aquí se están haciendo retiros Ganden a través y estaba haciendo colaboraciones con Manresa, con el centro en Puerto Rico, porque tiene las facilidades para quedarse y para hacer retiros. Y muchos de los budistas estamos utilizando las facilidades. Y es una colaboración entre un centro cristiano y los budistas para poder tener el espacio de poder ir a retirarse como tal. Pero prácticamente la experiencia en Inglaterra, tienes lamas, tienes los monjes allí, tienes el espacio que tú necesitaste de espacio y aparte. Si tú a veces te sientes abacorado, que tú dices, diablo, el trabajo me está matando, el estrés me tiene, es el turn off de apagar la vida y decir, me voy de retiro y cuando regreso llego con mis baterías, con lo que necesito, meditado, a lo que voy a hacer como tal. Qué bien. Tienes un canal de YouTube, Mirada Budista. ¿Cuál es el objetivo principal de tu canal y cómo lo has ido desarrollando? Mirada Budista comenzó con 3 aspectos diferentes. Curiosamente, una fue que cuando estaba más activo en el centro de Puerto Rico, hay personas que me venían a preguntar siempre muchas de las mismas preguntas. Mira, no entiendo esto, qué sé yo. Y esa era una de ellas. A mí se me ocurrió en algún momento como crear unas cajitas o algo así para las preguntas y después contestárselas en email individualmente. Y eso yo lo puse como aparte. Una vez que yo decido empezar a hacer el programa de maestros en Italia, en el Instituto Soukapa, había visto la película de Buzz Lightyear. Y me recuerdo que Buzz Lightyear llega a una parte que llega a un planeta y hay una parte que él tiene una grabadora.
Y Buzz Lightyear va y va llegando y él va diciendo, voy llegando a tal planeta, esto se ve inhóspito, qué sé yo. Y una de las ideas del canal primero fue hacer una bitácora de lo que yo estaba experimentando, estudiando unos textos tan complejos como el ornamento de Maitreya, que prácticamente cada ornamento estudiarlos te toma 1 año y medio por texto y son 5. Yo prácticamente voy para 1 año y medio estudiando y ya mismo acabamos el primero y son 5. El programa de maestro se va a completar completamente, pero es un programa de 6 años de estudio. Yo estudio en la semana 4 días. A la semana a las 4 de la mañana, hora de Puerto Rico. Okay. Me levanto a esa hora y me pongo a estudiar el Yechi, whatever. El programa de mirada budista, a partir de eso surge para contestar preguntas más recurrentes de los practicantes, con un tiempo determinado de no más de 15 minutos. A mí me encanta hablar de budismo, hablar de tantra, hablar de deidades, pero normalmente el tiempo de vista de una persona en el teléfono, ¿cuánto es? 2 minutos, pasamos para el lado. 3 minutos, pasamos para el lado. Y eso. Y el tiempo de atención cada vez en los jóvenes va disminuyendo cada vez más. Claro. Mirada me dio una vertiente a mí de grabar cómo me estoy sintiendo, cómo ir cogiendo las cosas básicas y poder expresarlas de una forma simple. O las cosas complejas, cómo resumirlas en 10 minutos. Porque a suponer hay tantras bien complejos y me dicen, diálogo, Juanchi, ¿cómo tú resumes algo que a mí se me ha hecho tan complejo en años y tú lo cogiste en 10 minutos? Y yo le dije, bueno, porque estuve toda la semana meditando y viendo cómo explicarte a ti, cómo explicar algo en 10 minutos de una forma en arroz y habichuela, en una forma básica como tal. Y ese es el objetivo de Mirada Budista, tocar temas pequeños, preguntas más básicas, las ofrendas, mudras, distintos aspectos. Y con el tiempo que tengo, es una forma de liberarme a mí, ir desarrollándome como persona y como maestro. Y que las personas, si me tienen alguna pregunta, que me hacen mucho, toma el link. Ahí está. Mira, yo no entiendo esto. Coge este link, lo miras y si tienes dudas, me escribes de nuevo. ¿Entiendes? Y esa es la apertura de Mirada Budista. Es práctica. Yo podría ser mucho más viral haciendo otro tipo de video, pero realmente mi intención es educar. Que la gente vaya conociendo, si tienen dudas, y casi siempre, a veces estoy estudiando y no tengo tiempo de grabar, y en la calle alguien me hace una pregunta. La anoto, a veces hay personas que me hacen la misma pregunta 3 o 4 veces en cierta semana, y de ahí hago un resumen y de ahí ese es el tema que voy a tocar para subirlo al canal y que las personas se vayan enriqueciendo. Y para las amigas y amigos que se conectan desde Puerto Rico y de diferentes lugares, en pantalla pues han visto la dirección del canal de Juan Rivera para que vayan allí y como él bien ha señalado, es un medio educativo. O sea, y estos medios educativos que son medios alternativos hoy día, ¿verdad? En otros tiempos había que esperar por televisión o pagar por X cosa. Hoy tenemos estas posibilidades y como bien él señala, sabiendo lo complejo que es el asunto de la atención hoy día, pues hay que saber utilizar bien los medios. Y él nos acaba de expresar, hay preguntas que son frecuentes y él ha atendido a esas preguntas. Allí ustedes pueden encontrar la respuesta. Y me imagino que si tienen otras, pues también en otro momento las podrás contestar. Quería, para ir un poquito ya redondeando, ya porque precisamente por el aspecto este de tiempo y lo que la gente ve, pero hay una pregunta adicional que no se puede quedar. Eh, Mencionabas hace un momento que no son muchos los jóvenes que has visto, por ejemplo, en los centros de retiro, que hay personas mayores con un espíritu joven, pero eso no sustituye, ¿verdad?, a las nuevas generaciones. Eh, Desde tu experiencia, ¿qué se ha estado haciendo? ¿Cómo se logra atraer a personas, digamos, jóvenes
para el conocimiento. Evidentemente, pues aquí no hay un asunto de proselitismo. Tenemos que salir para llenar un número de miembros en la comunidad. Pero del mismo modo que tú como estudioso y practicante del budismo encontraste algo que te funciona, que te ha logrado centralizar y desarrollar tu vida, pues debe haber otras personas así en el mundo, pero que quizás no han tenido la oportunidad de acercarse. ¿Qué se hace al respecto? Bueno, prácticamente, además de mirada budista, he tratado de, porque llega al punto, el centro de Puerto Rico no tienen tampoco muchos jóvenes. Los practicantes que tenemos tienen tocando ya sobre los 60, 50 y pico, 60 años, son personas bien mayores que en su tiempo fueron jóvenes, pero era lo que yo le decía a muchos de ellos, le decía, ¿quién viene detrás de mí? Últimamente se han abierto a través del Zoom, se han conectado distintos jóvenes. No, nunca podemos decir que el grupo de budismo va a ser un grupo de 300 personas activas totalmente, no. Siempre son grupos pequeños, pero sí he visto un pequeño flavor de personas que están yendo a prácticas, que están yendo a retiros, siendo jóvenes. Pero hay que ver cómo uno llega a distintos, los he visto en sitios de arte, en librerías. Puerto Rico, el centro, tiene una muy buena librería budista que puedes comprar tus libros y todo. Y esos espacios, ahí es que normalmente tú conectas con los jóvenes que están buscando algún tipo de conocimiento o qué es lo que necesito. Y ese es prácticamente uno de mis labores, ver qué semillas voy a dejar detrás de mí, porque yo no voy a durar para siempre y ya me van entrando los añitos poco a poco. Y los jóvenes que tenemos hoy día, siempre he dicho, la clave siempre ha sido la educación y darle abono a esas personas, el espacio para que esas personas tengan, si a usted le gusta pintar, hacer saxas o le gusta hacer pintura, el budismo tiene sin fin de actividades para tú desarrollar tu arte como tal. Y muchos de ellos van encajando con eso. Muchos jóvenes que he visto hoy día son muy proactivos a sembrar, a meditar. Pues hay que buscar ese medio de ir educándolos y dándoles los espacios de, mira, existen estos sitios y darles el tiempo para que ellos puedan asistir, conectarse y gradualmente ellos van a ir juntándose poco a poco, es seguir tirando las semillas para que los jóvenes gradualmente se vayan encontrando. Juan, ha sido una muy grata experiencia poder conversar contigo. La verdad que agradezco que hayas aceptado la invitación y te exhorto a que continúes adelante con esos proyectos tan importantes, tan valiosos, proyectos de vida que estás desarrollando. De verdad, muchas gracias. Ay, Martín, gracias a ti por la oportunidad y por ir conectándonos, porque realmente tú desde allá, que te conozco hace bastantes años en el barrio, como tal, nunca pensé que íbamos a tener esta conversación y que mirada budista iba a llegar a este tema. Y yo, ay, mira qué cosa más rara. Qué bien, ¿no? Para mí ha sido muy significativo también y llamativo, ¿no? Que estés tú en Calle y que yo esté en Colombia. Es decir, no hicimos esto cuando estábamos por allá, pero así son las cosas de la vida. Toca hacer esas miradas desde estos espacios geográficos, desde Puerto Rico y desde Colombia. Sabes que por acá eres bienvenido. Cuando quieras venir a visitarnos a Jardín Antioquia, pues tienes una casa donde puedes llegar. E incluso tenemos una librería por acá, que es la que usualmente siempre grabamos nuestras conversaciones, que es la librería Martín Fierro. Allí podemos hacer una tertulia también al respecto, en vivo, ya con nuestras amigas y amigos de Jardín. Así que por acá eres bienvenido. Yo que soy feliz entre libros y textos. Qué bueno. Pues amigas y amigos, les exhortamos a seguirnos, a difundir, a reproducir, a compartir nuestras conversaciones. Igualmente pueden leernos en nuestro blog Reflexiones desde el Jardín. Y recuerden, conversemos, porque conversar nos acerca. Hasta luego.